Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le bendiga más. Le damos la bienvenida a los hermanos y amigos de las redes sociales, pidiéndose que no se muevan, que se conecten y compartan la transmisión, porque esta clase de hoy está buenísima y es un poquito larga, porque se trata del racismo. Como sabemos, el racismo es algo que viene de algo tiempo. Pero antes de empezar, vamos a poner este servicio en las manos del Señor. Padre de la gloria, te alabo, Señor, te alabo y te glorifico y te santifico, Señor, y te damos gracias, gloria y honra, Padre, porque ha permitido que nosotros lleguemos hoy a esta tu casa, Padre, porque es mejor estar en tu casa que 1000 fuera de ellos, Señor. Te presentamos, Señor, este servicio de escuela dominical, Padre, pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que tú prepares nuestros corazones, nuestro entendimiento, Padre, lo que tú no quieres hablar, Señor, a través de tu palabra, Señor. Oh, Señor, también te pido por aquellos que vienen de camino que guarde sus pasos. Por nombre te lo presento, Señor. También te presento a los que están enfermos, que por una u otra razón no pueden llegar, Señor. Que tú, Padre, le dé una pronta sanidad a todo, Padre, mi Dios mío. Prepáranos, Señor. Espíritu Santo, tú eres la persona más importante. Yo solamente, Señor, soy un instrumento tuyo, Padre. Tú eres el que va a hablar, Señor, a través de tu palabra. O en el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, esta escuela dominical, escuela de enseñanza, Señor, esté en tu mano esta clase de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Gracias, Señor. Le estudio al número 11. La posición de la iglesia frente al racismo. Pueden seguirme. Base bíblica la vamos a encontrar en el libro de Deuteronomio, del 10 al 6 al 18, el libro Hechos, del 10 al 33, al 36, y Apocalipsis 7, del 9, 10, 11 y 12. El objetivo: definir la posición bíblica frente al flagelo del racismo. Evaluar la disposición de los creyentes a evitar la acepción de personas. Asumir la conducta que corresponde para evitar hacer desigualdad en la casa de Dios. Santo eres, Señor, aleluya. El racismo, mis hermanos, que es fruto de la historia, origen de la esclavitud y de la civilización. Pensamiento central: Dios no hace excepción de personas y la salvación es para todo aquel que cree. Como hijos de Dios, tampoco debemos hacer distinción de raza, étnica o de color de piel. Texto áureo. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. La base bíblica, estudio bíblico. El libro de Deuteronomio 10, 16. Circuncidar, pues, el prepulso de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona. El 18. Que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. El libro de Hechos 10, 33. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos.
El libro de Apocalipsis 7:9. Después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestido de ropa blanca y con palmas en las manos. Clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. El 13. Entonces, uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y que lavan sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Como dije en un momento, que el racismo es el fruto de la historia de la civilización. En el tiempo de la esclavitud y la civilización, de ahí se originó el racismo. Y racismo significa desigualdad. Y eso es lo que Dios no quiere en su iglesia. Esta clase es para nosotros, para todo creyente, para todo el que asiste a una congregación. El racismo ha sido un flagelo que muestra la crueldad que puede manifestarse en el hombre caído. Es decir, que si eso se manifiesta en el hombre caído, no puede estar en nosotros como hijos de Dios. Porque si Dios ama a todo el mundo, no importa su raza, no importa el color, nosotros, ¿quiénes somos para no hacerlo también? Por eso es que Él dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero primero nos manda a amarlo a Él. Porque si no lo amamos a Él, si no lo buscamos a Él, si no lo respetamos a Él, no podemos respetar a otro ni podemos amar a otra persona. Y oye lo que dice: como a nosotros mismos. Que no le hagan a otro lo que a usted no le gustaría que le hagan. Eso es amarse a sí mismo. Pero primero tenemos que amarnos nosotros para nosotros poder amar a otra persona. Porque por eso mismo que el hombre caído no se ama. Es egoísta. Y por ende, como no se ama a él, no ama a nadie. Y por eso su misma maldad es que lo va a condenar. ¿Por qué? Porque no quieren venir al Señor, no se quieren arrepentir. Y todo eso es por base del orgullo. Que no se quieren humillar, porque Dios no desprecia a nadie que se humilla. Un corazón entristecido, Dios no lo desprecia. Es una burda manifestación del orgullo del hombre y de su propia vanagloria. Muchos países han tenido una historia de racismo. La siguen teniendo, así como está todavía, que ha quedado impregnada en las generaciones. Esto va de generación en generación. Pero en verdad, el racismo es desigualdad y por lo tanto atenta contra el propósito de Dios. ¿Por qué atenta contra el propósito de Dios? Porque a muchos nos hace indiferente, insensible a lo que está pasando el otro y egoísta. Y si nosotros recibimos por gracia la salvación, nosotros no somos quien para no ir donde esa persona por su condición social, por su condición económica, por su posición, por todo, no hablarle de la salvación. Porque el Señor no quiere, Él quiere que todo el mundo sea salvo y que vengan al arrepentimiento. Por eso es que Él utiliza hombres, mujeres, desde aquellos tiempos que llamó a hombres y mujeres de aquellos tiempos que lleven su palabra, porque Él ama a todo el mundo. Y el trabajo de nosotros es llevar su palabra, es de hablarle al mundo para que se arrepienta, no importando su clase social, no importando el color de su piel. Si vemos un drogadicto, una prostituta, no, esa no, esa también Dios la ama.
Dios lo que no ama lo que están haciendo. Dios no ama lo que nosotros hacemos, pero sí ama, nos ama a nosotros. Y esta clase es para nosotros, porque mire lo que dice la verdad central. Dios no hace excepción de personas y la salvación es para todo aquel que cree. Como hijo de Dios tampoco debemos hacer distinción de razas étnicas ni de color de su piel. Vamos al desarrollo. ¿Qué es un flagelo? ¿Qué es el racismo? Desigualdad. ¿Qué es flagelo? Azote. En aquellos tiempos y todavía muchas personas por el racismo, por la desigualdad, están en azote. Están en aflicción. ¿Por qué? Porque se sienten rechazados. Cuando nosotros vemos a un drogadicto debajo de un árbol, uno dice, wow, ¿cómo dañó su vida? Pero el deber de nosotros es decirle, Cristo te ama. No ser indiferente, porque eso es lo que Dios no quiere. Por eso él desde aquellos tiempos, si no se hubiera sido por los apóstoles, Pedro, Juan, todo, nosotros no estuviéramos aquí, por Pablo no estuviéramos aquí, porque el evangelio no había llegado a nosotros, a los gentiles. Amén. Están como muy calladitos, pueden opinar. Hermano Roberto, ¿me puede leer el 1A, la parte 1A? En lo que el hermano se prepara. Circuncidar pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Bendiciones, amados, en esta mañana. El inciso A dice, Dios nos llama a quitar la dureza de nuestro corazón. Según el capítulo 10, verso 16. Número 1. Recordemos que la circuncisión era la señal del pacto entre Dios y Abraham. También para que un gentil llegara a ser prosélito judío debía circuncidarse. Porque ese acto era como la puerta de entrada a la congregación del pacto. Aquí en Deuteronomios 10:16, el Espíritu Santo hace ver que el hombre nace espiritualmente y circunciso para con Dios. En este estado se encuentra separado de su Creador e inclinado al mundo y a los deseos engañosos. 2. El llamado de Dios en este versículo es circuncidar el corazón y dejar de endurecer la cerviz. Nadie puede mejorar su corazón o cambiar su conducta por sí mismo. Por tanto, el versículo nos enseña en que el hombre debe reconocer su pecado y venir a Dios en fe para pedirle que opere ese cambio interior que solo Él puede obrar. Entonces, la actitud y conducta hacia Dios y el prójimo serán cambiadas. A la luz de esta verdad podemos notar que una raíz del racismo es el orgullo. Al humillarnos y obedecer a Dios, reconocemos que todos los hombres tienen el mismo valor para el Creador, independientemente del color de su piel. Cada creyente debe ser consecuente con ello en su diario vivir. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Como Dios conoce el corazón del hombre, que el corazón del hombre es engañoso y perverso. Después que el hombre se arrepiente a Él nos da el Espíritu Santo. Es decir, ya nosotros todos tenemos el Espíritu Santo para que escuchemos su voz y vayamos a esa dirección donde Él nos mande. Y no discriminemos a ninguna persona. Mira, ve a donde fulana. Ay, no. Ese hombre es prieto. No mire su color de piel. No mire su condición. Si Pedro no hubiera obedecido al Señor, Cornelio y su familia no se habían salvado. Si Pablo no hubiera obedecido al Señor, los gentiles
no nos hubiéramos tampoco salvado. Gracias a esa misericordia de Dios es que estamos nosotros hoy aquí. Y es deber de todos nosotros, llevar el evangelio y no fijarse en su condición física, ni en su color, en nada. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a quitar la dureza de nuestro corazón, es decir, hacernos sensibles al dolor del otro, a ponernos en lugar del otro, porque Dios no puede utilizar una persona con un mal corazón, porque el único que conoce el corazón es Dios. Todos nos estamos mirando aquí, pero el único que mira nuestro corazón, nuestro pensamiento, es nuestro Señor Jesucristo, que fue quien se dio por nosotros. Dios no quiere una circuncisión de la carne. La prioridad de Dios es una circuncisión espiritual del corazón. ¿Me pueden ir buscando Jeremías 4:4? Circuncidado a Jehová y arrepiéntete y quita la dureza de tu corazón, porque si no tu maldad te consume. Aleluya. La circuncisión física no convierte a nadie. Oiga, no convierte a nadie en hijo de Dios, la circuncisión física. Sin embargo, la espiritual sí. ¿Por qué? Porque cuando nos arrepentimos al Señor, inmediatamente ese corazón de piedra, de carne, cambia a un corazón agradable a Dios, un corazón dirigido por Dios. Por eso es que Él no quiere que nosotros, que ya estamos aquí dentro, tengamos un corazón endurecido. Que aprendamos a perdonar, a obedecer. Amén. Pedirle al Espíritu Santo ese cambio interior, entonces la actitud hacia nuestro prójimo será cambiada. Por eso es que cada día en oración tenemos que pedirle al Señor que nos cambie y que nos enseñe a oír su voz y a perdonar todo aquel que nos quiere hacer daño. Y cuando uno de sus hermanos, por X razón, le hace, porque ahora hacen bullying, usted perdónelo. No se quede con esa raíz de amargura ahí, porque hay que cuidar el corazón. Amén. Hermano Noel, léame la parte 2b. La parte 2b. ¿Qué hace? Dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso, temible, que no hace excepción de persona, ni toma cohecho. Que hace justicia al huérfano, a la viuda, ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amén. Señor, le bendiga, hermanos. Dice, Dios hace justicia a todos sin hacer acepción de personas. Aquí se nos presenta el antídoto para evitar la injusticia del racismo. Primero, aquí Dios es descrito como Dios grande y una de las muestras de esa grandeza es su poder. No hay nada que le sea imposible. En verdad, todos los hombres están llamados a actuar teniendo en cuenta el temor de Dios. Cuando alguien desprecia a otra persona por el color de su piel o su nacionalidad, está haciendo una afrenta a una criatura de Dios. Por tanto, de seguro la justicia divina actuará. Segundo, la última parte del versículo 17 y 18 dan fe que nuestro gran Dios no hace acepción de personas, así que los que somos sus hijos tampoco lo debemos hacer. Tercero, el versículo 18 menciona 3 tipos de personas que parecen ser vulnerables al desprecio y a las cuales Dios cuida esmeradamente. Nos referimos al huérfano, la viuda y el extranjero. Respecto a los 2 primeros, aprendemos que Dios les hace justicia. Esto revela la tendencia que hay en los malos hombres de abusar de los desvalidos. Cuando alguien los intente dañar, Dios hará justicia. Y el tercer grupo son los extranjeros, a los cuales Dios ama y les da pan y vestido. Como hijos de Dios siempre debemos procurar hacer lo mismo con los que lo necesitan. Amén. ¿Quién tiene a Jeremías 4:4, que se lo dio ahorita? Y otro me busca Jeremías 2:19. Estamos por la palabra para que ustedes vean qué pasa cuando
uno hace excepción de persona, que Dios no hace excepción de persona. Jeremías 4:4. Sí, y otro Jeremías 2:19. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. Jeremías 4:4 dice: circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Amén, por la maldad de vuestras obras, por la maldad de nuestro corazón. Por eso es que Él nos manda a nosotros a tener un corazón espiritual, a quitar ese corazón de piedra, ese corazón de indiferencia contra los demás, contra nuestros propios hermanos. Aquí en la iglesia, no sé si aquí, pero casi en todas las iglesias está pasando eso. Amén. ¿Y quién tiene a Jeremías 2:19? ¿Usted? La hermana Vanessa. Dios los bendiga. Dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías te concederán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Hermano, también estaba meditando, hay un dicho que dice que si aquí en la tierra no te puedes llevar con tu hermano, imagínate cómo vas a entrar al cielo y estar allá con los que no puedes ver. Dios los bendiga. Amén. Por eso es que dice, tu maldad te juzgará. Es decir, que Dios nos va a nosotros a juzgar por lo que nosotros ahora hagamos aquí en la tierra, lo que nosotros le hacemos a nuestros hermanos, a nuestra familia, a aquellos que no conocemos. Por eso es que dice, quita la dureza de vuestro corazón. Y es por la palabra que estamos hablando. La palabra nos recuerda cuán malo y amargo es vivir sin el temor de Dios. Y el temor de Dios es respeto, obediencia. Es el temor de Dios. Dice que todo hombre tiene libre albedrío para hacer lo que quiera con su vida. Tiene libre albedrío en su decisión alejarse de Dios. Pero es libre para elegir, pero no es libre para elegir ser condenado, ser castigado. Es decir, podemos alejarnos de Dios. Es el libre albedrío. Pero no vamos a tener libre albedrío para que Dios nos castigue. No, tú no me puedes castigar. Tu maldad te juzgará, dice el Señor, dice la palabra. Cuando alguien desprecia a otra persona por el color de su piel, por su condición social o por su nacionalidad, no tiene temor de Dios y su maldad lo castigará. Su injusticia lo castigará. Y todo creyente debe saber estar verdaderamente, tiene que vivir conforme al temor de Dios. Dios no tiene hijo favorito. Él no tiene por inocente al culpable. Búsqueme el libro, el número 14:18. Dios no tiene hijo favorito y Él no tiene por inocente al culpable. Es decir, que nosotros podemos creer que estamos inocentes, pero Dios no, porque Dios conoce nuestro corazón. Para ustedes, aquí, yo estoy muy bien con Dios, pero Dios es el único que lo sabe. Yo puedo pensar que ustedes están todos muy bien con Dios, pero el único que lo sabe es Dios. Y Él no tiene por inocente al culpable. Número 14:18. En lo que lo tienen.
Así que mis hermanos, vámonos a poner a cuenta con Dios Dios y le con bendiga, el prójimo. hermanos. Amén. Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. ¿Más el 18? Hasta cuarta la generación. Mire cómo Dios, hasta dónde Dios se extiende. Porque nosotros como padres, el ejemplo lo tenemos que dar a nosotros, porque lo que nuestros hijos ven en nosotros, eso es lo que van a hacer. Y nosotros vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo por la humanidad, que no tiene excepción de personas. ¿Quiénes somos nosotros para nosotros tener excepción de personas? No. Por eso es que dice que Dios no tiene hijos favoritos. Dios lo que quiere es obediencia en todo tiempo. Hermano Estanislao, vamos a pasar a la parte 2. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Amén. Pedro entendió que Dios no discrimina a ningún grupo. 10, 33, 34. Número 1. Cornelio era un gentil que envió a buscar a Pedro, un judío, para que le hablara de la palabra de Dios. Aquí tenemos una muestra clara de que Dios no discrimina a ningún grupo étnico o social. Además, los congregados en esa casa, en la casa de Cornelio, eran sus parientes y amigos más íntimos, los cuales eran también gentiles. Aprendemos que si nos invitan a compartir el evangelio en cualquier comunidad, debemos estar dispuestos a ir a entregar el mensaje de salvación. Número 2, el versículo 34 revela cómo los ojos espirituales de Pedro se abrieron y pudo entender que nadie está fuera del plan salvador de Jesucristo. Primero, lo vio claro cuando el lienzo lleno de animales inmundos fue bajado del cielo frente a sus ojos en visión. La voz divina, levántate, mata y come. Era un indicativo que todos podía ser alcanzado con el evangelio. Y ahora, cuando estuvo frente a aquel grupo de gentiles hambrientos por el mensaje, Pedro comprendió que los gentiles también serían llamados a la vida eterna a través de la predicación. Esto se refirió al carácter de Dios y pudo declarar que Dios no hace excepción de personas. Dios les bendiga. Amén, aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dijo Pedro? A la verdad. Como dice, a la verdad, si yo me había negado, viene juicio para mí, dijo Pedro. Y Pedro oyó la voz del Señor y fue donde Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Él no dijo, no, yo no voy donde Cornelio porque Cornelio es un militar. Dice la palabra que Cornelio, militar romano, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa. Pero Pedro no sabía que Cornelio, siendo militar, era temeroso de Dios con toda su casa y oraba, porque si él no hubiera estado orando, Dios no le había dado esa indicación, como le dijo, ya tus oraciones han sido oídas. Es decir, que es muy importante orarle al Señor y Dios contesta nuestras oraciones. Y él, siendo un militar romano, Dios no le negó la salvación. ¿Por qué? Porque vio su corazón arrepentido. Él no se fijó, no, que es un militar, que es un centurión, que ha matado, que no. Él vio la posición de su corazón y mandó a Pedro. Y Pedro en obediencia, porque si Pedro no había ido también, entonces no hay salvación para esa casa. Y el juicio a Pedro. Pero Pedro dijo, a la verdad me convino venir. Me convino obedecerle a Dios, porque Dios no hace excepción de personas. Para él había habido juicio si él no hubiera obedecido al Señor. Otra cosa, Pedro era judío,
Y él no, y judío y gentil y samaritano no se llevaban. Entonces, como él era judío, él estaba predispuesto a no predicarle, porque primero Dios llamó a ir a la casa de Israel. Y ellos creían que nada más le iban a predicar a los israelitas, pero Dios no, Dios abrió la puerta para todo el mundo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dice, Pedro judío y Cornelio gentil. Nuestra posición como cristianos debe ser la misma de Pedro. Estamos llamados a tratar a todas las personas igual, dignas de recibir el mensaje de salvación, el evangelio, porque el Señor se agrada del que le teme y le obedece. Es decir, como Él llevó el evangelio, el Señor se agradó de Él y se agradó de los que lo recibieron. El corazón del hombre clasifica a las personas por su estatus social, económico y racial. Lamentablemente, hasta en las congregaciones hay personas con esa actitud. Mira lo que dice el libro de Santiago 2, del 1 al 4. ¿Quién me lo busca rapidito? ¿Qué dice Santiago? Que hasta en la congregación hay personas con esa actitud. No, uno. Dios le bendiga. 2, del 1 al 4. Perdón. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Vuelvo y léalo y lléguelo hasta el 4. Para que pónganle atención, mis hermanos. Bueno, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No, mi hermano, que ese no es. Santiago. No, 2, del 1 al 4. Perdón. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Amén. Ajá. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le dices, siéntate tú aquí en un buen lugar, y dices al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Amén. 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 No podemos, mire, la aceptación por la posición de la persona. Dice Santiago, la aceptación de la persona es la atención especial que se le da a la persona por sus riquezas, por su posición social. Por su vestido y por su posición social. Esto desagrada a Dios. No debemos fijarnos solo en la apariencia, tenemos que tratar a todos por igual, para evitar el racismo y la discriminación. Eso dice Santiago, que para evitar eso no nos fijemos en la condición de la persona. Tenemos que seguir el ejemplo del Señor y practicar la imparcialidad. 1, no tener favoritismo. 2, no dejarnos llevar por nuestros propios intereses. 3, tratar a todas las personas hermanos por igual. A todas las personas allá afuera y a los hermanos aquí adentro por igual. A las personas que nos visitan por igual. Dale el mismo trato. Si entra una familia bien de posición, muy buena posición, y detrás de esa familia viene un humilde, un hermano drogadicto, ejemplo. No lo quieren dejar entrar. No me acuerdo en qué semana vino un joven y estaba medio borracho. Yo me di cuenta porque fui yo que lo recibí.
Él quería el baño. Y yo le dije, hagan el favor, llévenlo al baño. Y 2 hermanos no querían, dijeron, pero déjalo que se vaya allá afuera porque está borracho. Dije, no, llévenlo al baño que él quiere usar el baño y después lo sientan. ¿Sí? Por eso es que no podemos hacer diferencia. Porque él estuviera así, nosotros tenemos igual que tratarlo. Aquí viene un hermano que está todavía asistiendo con nosotros, que también fui yo que lo recibí. La primera vez que él vino ebrio. El Señor lo transformó y ahora le sirve al Señor. Y está aquí con nosotros. Entonces, Dios quiere operar el cambio. Nosotros nada más somos el instrumento para dejar hacer lo que el Espíritu Santo quiere que haga. Por eso es que Dios en aquellos tiempos llamó a mujeres y a hombres piadosos para que lleven el Evangelio. Y así ahora está haciendo con nosotros. El Espíritu Santo nos está cambiando esta clase para que nosotros no tengamos diferencia de clase social, ni económica, ni de raza, y atendamos a todo por igual. Amén, mis hermanos. ¿Tienen comentarios? Que sea cortito. Nada, pues seguimos adelante. El hermano, vamos a poner el hermano Adalberto a leer. El 2B, mi amado esposo. Dios lo bendiga. Jesucristo es Señor de Israel y a la vez de todos. Al leer el versículo 35 podemos recordar que el alcance de la gran comisión del Señor es toda criatura en todo el mundo. Cuando le hablamos de Cristo a todas personas de cualquier etnia, raza o grupo social, estamos siendo justos ante Dios en cuanto a no discriminar absolutamente a nadie. Al estudiar la Biblia aprendemos que el Evangelio es intercultural. 2. El versículo 36 acentúa la verdad del señorío de Cristo sobre todos. Allí aprendemos que el mensaje de Dios vino primero a los hijos de Israel a través de Jesucristo. Ese era el orden a causa de las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Por eso la palabra dice que el poder del Evangelio es para salvación al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:16. El Evangelio que Pedro anunció en casa de aquel gentil en Cesarea es el Evangelio de la paz. Por tanto, cada creyente debe ser un propiciador de la paz del Evangelio entre las diferentes culturas y razas. Ello es acorde con el hecho de que en Cristo todos los creyentes somos hermanos. Debemos ser consecuentes con ese principio divino y rechazar toda conducta que trata de dividir a los creyentes por culturas o color de la piel. Amén. En el Evangelio, en Cristo Jesús, todos somos iguales. Antes nosotros éramos enemigos de Dios. Pero cuando venimos a los pies del Señor, ahora somos amigos de Dios. Los que están allá afuera, que no conocen del Señor, necesitan el Evangelio de la paz con Dios. Como ahora nosotros la tenemos, esa paz con Dios. Dice, el mensaje que el apóstol Pedro anunció en casa de Cornelio es el Evangelio de la paz, ya que todos estaban destituidos de la gloria de Dios, es decir, enemigos de Dios. El que los hombres alcancen la paz con Dios es el propósito principal por el cual nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. La muerte de nuestro Señor Jesucristo fue que trajo la paz al hombre. Y nosotros somos llamados a llevar ese evangelio de la paz. No importa la raza, no importa el color, no importa de dónde es, de dónde nació, si es rico, si es pobre, el deber de nosotros es darle el mensaje de salvación.
Ya si ellos no lo aceptan, ya no es problema de nosotros, pero sí tenemos que cumplir la voz del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio de Cristo es el Evangelio de la paz entre las diferentes culturas y razas. En Cristo todos somos hermanos porque es el Señor de todo. Jesucristo es el Señor de todo. No es nada más mío, que mucha gente dice, tu Dios. Ay, qué bueno participación. Me gusta que participen. Así que, Noel, prepárese para que participe. Cuando participamos, todo aprendemos. Hermano. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Yo quiero leer una porción y tomar un tiempecito, si me permiten, para expresarles algo que me sucedió a mí. Claro que sí. Ojalá no les suceda a nosotros. Pero miren lo que dice Hebreos 13:1, dice, permanezca el amor fraternal. Verso 2 dice, no olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. A veces, hermano, cuando leemos, estábamos empezando esta lectura, dice, habló del plan de Dios, que es lo más glorioso que se habla en esta mañana, el plan de Dios. Amén. Y cuando nosotros vamos a evangelizar a alguien, escuchamos al Espíritu Santo, amén, que es el que nos dice y que nos guía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ese es lo que yo le quería decir en lo espiritual. Hay que ver más allá, no solamente el color, la raza, núcleo social al que perteneces, pero ahora estamos hablando como creyentes que a veces afrentamos al Espíritu Santo por incredulidad o por falta de discernimiento, no sé cómo explicarlo para no ofender, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos vamos a veces muy a lo superficial, pero yendo al plan de Dios, hermano, otras veces afrentamos al Espíritu Santo y eso es un peligro que en cualquier momento, a nosotros a veces por gracia se nos da a conocer. Mira, a mí me pasó un caso, voy ahora vergonzoso, muy vergonzoso que me pasó a mí. En aquellos años cuando yo conocí al Señor, hermano, ya pasaron muchos años, pero yo recuerdo que trabajábamos en una empresa y esa empresa, para hacerlo corto, es estadounidense, pero va a contratar mano de obra en lo que es la parte de México. Y acarrea y trae gente de todo tipo de alrededor, aún de más adentro de lo que es la frontera. Y cuando el Señor viene a mi vida y yo hago la decisión de servir a Cristo, pues empiezo a la vida diferente, ¿verdad? A conocer al Señor, a practicar. Pero me pasó un caso específico. Había un muchacho, en aquel tiempo era un joven, y él era nosotros le decimos cholos porque ya ves su forma de vestir, su forma de actuar, de caminar, todo era diferente. Me acuerdo que traía sus pantalones acá y traía unos tatuajes. Y cuando yo lo miré, hermano, yo ya conociendo, le digo, el Espíritu Santo, como a Felipe, ¿se acuerda que Felipe le dijo al Espíritu Santo, acércate a ese carruaje y dale el mensaje? O sea, fue un mensaje, hermano, de Dios. No quiero irme afuera de lo que es el contexto. Mire, entonces yo me acuerdo que en mi mente dije yo, no puede ser posible que una persona así reciba el Evangelio, la palabra. Y me quedé así con eso y no lo hice, hermano. No hice, yo me hice como que no escuché y dije, a lo mejor fui yo el que escuché eso. Ok, pasaron un poquito más de 3 años. Nosotros, yo recibí a Cristo y mi esposa en agosto. En diciembre se presta la oportunidad, venimos para acá y acá estuvimos viviendo. 3 años después regreso yo allá a mi tierra. Y resulta que fuimos a visitar, mi mamá y yo fuimos a visitar a mi hermana y en el regreso un ejido, un ranchito donde vivía mi hermana, ahí cerca de la carretera estaba ese muchacho esperando un ride y yo lo conocí, pues lo conocimos de vista, lo conocí y le dije, ¿quieres un ride? Sí, voy para Acuña. Bueno, cuando aborda la camioneta en la que veníamos, empieza a hablar del Evangelio. Me dice, recibí a Cristo, venía bien gozoso, venía bien contento, hermana. Un cambio, lo que sí que lo miré diferente, ya no tenía aquella vestimenta, aquella ropa, ya no la tenía.
Y ahora él me estaba testificando a mí de Cristo. Imagínense la vergüenza que a veces pasamos. Porque aparentemente nosotros decimos, no pasa nada. Ignoro la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no se va a olvidar de eso y lo hace a veces, nos va a traer a veces a nosotros a recordar. Como yo digo, una vergüenza para mí, porque en lugar de que yo le hablara de él de Cristo, él 3 años más tarde me estaba hablando a mí del Evangelio. Y con una convicción, hermano, tremenda. Así es que yo nomás quería resaltar eso, que en lo espiritual tengamos la confianza, la fe, que cuando el Espíritu Santo nos habla, hermano, le obedezcamos. Claro, porque él apoya. Y no hagamos acepción o dudas en nuestra mente. Dios les bendiga. Amén. Por eso no podemos ver la condición de la persona, sino la necesidad. Amén. Dios nos llama a nosotros como nosotros estamos, pero Él no exige cambio. Y por eso inmediatamente el Espíritu Santo, Él nos lo deposita en nosotros. Ya nosotros estamos con el Espíritu Santo, porque Él dice, no lo dejaré solo en ningún momento. Y la gente cree que el Espíritu Santo está ahí. No, el Espíritu Santo está dentro de nosotros haciendo el cambio. Entonces lo que Él cambia por dentro, primero lo que se va a reflejar por fuera. Por ahí hay muchas personas que parecen cristianos, pero no lo son. ¿Por qué? Porque no dan testimonio. El primer mensaje de salvación es tu testimonio en tu casa. A mí mis hijas me decían, ay, usted siempre hablándome de lo mismo, hablándome de lo mismo. Y mi esposo por igual, que está aquí presente, no me repita lo mismo porque yo lo sé. Yo no. El deber mío es decírselo, porque cuando yo esté frente al Señor, le va a decir, tú no le dijiste nada a tus hijos, tú no le dijiste nada a tu familia. Entonces, nosotros tenemos que empezar por la familia en el trabajo. Hermano, en el trabajo podemos hacer muy buen trabajo, una redundancia. ¿Okay? Y nosotros podemos trabajar ahí. Ahí, a veces nosotros decimos, no, que el Señor nos manda lejos. No, el Señor te está mandando ahí en tu trabajo, porque hay diferentes personas. Ahí están todo tipo de personas, así como estamos nosotros aquí, de diferentes estados, países, así mismo es los trabajos. Y en donde yo trabajo, yo recibo cuánta gente, y a todas esas personas yo le hablo. Y lo primero que yo le digo es, ¿conoce del Señor? Y me dice, ¿cómo así? Ya yo sé que no lo conoce. Porque una persona que le digan, ¿conoce del Señor? De una vez dice, sí, yo lo conozco. Y le digo, entonces, ¿dónde te congrega? Porque hay que seguir sabiendo si está en la verdad o está en la no falsa, sino confusión. Vamos a decir, porque errónea. No vamos cada uno tiene su fe y hay que respetar. Y nosotros, y yo le hablo a la persona y le digo, y con esto ya yo no tengo ni que hablar. Mira, yo tengo muchísimos emprendedores, sin embargo este es el que me gusta, porque yo no tengo que hablar, con ellos leer Cristo te ama. Pero es verdad. Y ya la persona está recibiendo el mensaje. Todos nosotros pudiéramos andar con un corazón que diga Cristo te ama, porque es la única forma que no tenemos que abrir la boca. De 2 formas. Nuestro testimonio y con letrero. Los suéteres, los t-shirts. Cristo te ama. En Cristo hay salvación. Al que cree todo es posible. Es decir, cosas así que no hay ni que hablar, porque que en la misma palabra dice que pongan carteles en tu casa, en la puerta de tu casa, y tus hijos y la generación de tus hijos van a entender y van a venir a los pies del Señor. Y no tenemos que hablar mucho. ¿Ok? Vamos a la parte, no, nos quedamos ahí. Dice que Cristo es la persona de todas las naciones, reconocen a Dios y al Cordero como el Señor de señores. Dios hizo todos los linajes de la tierra de una misma sangre. ¿Quién me busca? Hechos 17. Dios hizo a todos los linajes de la tierra de una misma sangre. ¿Y quién es esa sangre? ¿La sangre de quién? La sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Rapidito. Tenemos tiempo. (17:22).
Claro que sí, mi hermana. Vamos a ganar tiempo. Ok. El Señor les bendiga, hermano. Hasta el 28, mi hermana. 22 hasta el 28. 17, 22 al 28. Ajá. Dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice su palabra. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones Atenienses. en todo observó que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoréis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hechos por manos humanas. ¿Les sigo? Hasta el 28. Oh. Ni en honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da toda vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitantes. Amén. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios puertas también han dicho, porque linaje suyo somos. Linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad se asemeja a oro o a plata. Amén. Amén. Dios es un Dios grande y poderoso. Amén. Yo quiero nomás comentar. Y hizo todo, mi hermana. Un minutito. Un momento. Hizo todo a todo igual. Es decir, por su sangre. Somos linaje de Dios. Amén. Dígame, Yo nomás hermana. quería comentar algo, hermano, de esta clase, ¿verdad? Que estamos viviendo tiempos bien difíciles, hermano, donde el amor de muchos ya se enfrió. Y nosotros estamos aquí, gracias a Dios, aprendiendo, hermano, su palabra, su verdad. Como dice aquí, ¿verdad? Somos hijos, tenemos a Dios, sabemos que Dios está dentro de nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hablar lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermano, porque el tiempo se nos está acabando, y si nosotros no nos apresuramos, hermano, a hablar a las personas y no juzgarlas, sino amarlas, hermano, es lo que el Señor quiere, y debemos de hacerlo ya, hermano, no esperar, y que Dios los bendiga. Y está muy hermosa esta clase. Amén. Vamos a pasar a la parte 3. Rapidito, que se está yendo el tiempo. El hermano Gabriel. ¿Me puede leer la parte 3 del 1 a? Naciones, pueblos, tribus y lenguas estarán delante de Dios. El libro de Apocalipsis 7, 9 al 14. Amén. ¿Me pueden oír? Ok, ahí voy. A personas de todas las naciones reconocen a Dios y al Cordero como suyo. El libro de Apocalipsis hace mención clara sobre el Dios que incluye en su plan salvador a todos los hombres. 1. El versículo 9 de Apocalipsis 7 presenta a hombres y mujeres de todos los pueblos, tribus y lenguas delante de la presencia de Dios. Así como Juan dice que él miró y vio esta revelación del alcance universal de la salvación, los ojos espirituales de todos los creyentes
deben tener la misma percepción. 2. En la segunda parte del versículo 9 podemos notar algunas características espirituales que tenían estos salvados. Primero, estaban delante del trono, lo cual indica que eran siervos del Rey de Reyes. Segundo, estaban en la presencia del Cordero, lo que hace ver que Dios los había llamado a la comunión con su Hijo. 1 Corintios 1:9. Tercero, estaban vestidos de ropas blancas, lo que indica que habían sido santificados en Cristo. Y por último, tenían palmas en las manos, lo cual ejemplifica la victoria que el Señor les había dado. Si Dios les concedió todas estas bendiciones, debemos nosotros recibir a los redimidos por Dios sin hacer ninguna distinción, ni siquiera por el pigmento de la piel. La Biblia enseña en Romanos 10:12 que no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Amén. Gloria a Dios. Una gran multitud. Juan describe una escena en el cielo de una gran multitud de todas las naciones que fueron salvadas por la fe en Cristo. Ya están en la presencia del Señor y son libres de discriminación. Pero sin los apóstoles no le hubieran predicado a esa persona, hoy no hubieran estado en la presencia del Señor. Si nosotros hacemos lo que dice el Espíritu Santo, son muchos los que están ahí afuera que van a estar en la presencia del Señor, porque ahora mismo están en las manos del enemigo por nuestro prejuicio, por nuestra forma de mirar a la persona, por ¿cómo decir? Que no nos importa lo que le está pasando a la persona de afuera. Si nosotros recibimos salvación, vamos a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Eso es lo que el Señor quiere, que no miremos su color de piel, que no miremos su condición social. No miremos que son prostitutas, no miremos que son drogadictos, no miremos que son borrachos. Hay que hablarle a todos. Hay que salir a evangelizar a los vecinos al frente. Pero también que ellos vean en nosotros testimonio, porque dicen, pero ¿qué te me viene a predicar a mí si es más demonio que yo? Así que tenemos que dar buen testimonio en la casa con nuestros hijos, porque nosotros como hijos estamos imitando al Padre Celestial. Le estamos hablando. Pero a los padres, ¿qué ejemplo le estamos dando a sus hijos en la casa? Si no nos ven orando, si no nos ven leyendo la palabra, si nos ven peleando, si nos ven discutiendo. Y eso que van a la iglesia. Porque no dicen eso que son cristianos, no, van a la iglesia. A la iglesia vamos todos. Pero con la actitud con la que llegamos a la iglesia, la actitud que tenemos con los demás, eso es lo que Dios quiere. Por eso es que Él quiere que quitemos la dureza de nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso y perverso, y el único que lo conoce es Él. Amén. Se está yendo el tiempo. La hermana Jessica, que está al lado de su amado esposo, léame la parte 3 del B. Y alguien me va buscando rapidito Gálatas 3:28. La sangre del Cordero limpia a todos los que le creen sin acepción. El versículo 13 nos plantea la pregunta cuya respuesta Juan debía saber. Un creyente racista no sabrá responder esta pregunta porque tampoco entiende en qué consiste el amor de Dios. 2. La explicación de Dios a su siervo fue que aquellos de todo el mundo que estaban frente al Rey de Gloria y al Salvador habían salido de la gran tribulación. Sus vestiduras espirituales habían sido manchadas, pero la sangre del Cordero les había sido útil
para lavarlas y emblanquecerlas. Aquí aprendemos que así como Dios acepta como hijos a todos los que reciben a Cristo, la sangre del Cordero lava las manchas a todos los que aceptan el sacrificio vicario del Cordero en la cruz. Nuestra actitud para quienes han sido beneficiados por esa sangre redentora debe ser la misma que tiene Dios hacia ellos, recibirles en la familia de la fe y aceptarles como nuestros hermanos. Amén. Aceptarlo como nuestros hermanos sin hacer excepción de persona. ¿Qué me tiene a Gálatas? Amén, mi hermano. Gálatas 3:28. Y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Amén. Somos una sola persona en Cristo Jesús. Toda lengua, nación, un solo rey, que es Cristo Jesús, unido por una misma fe. ¿Se acuerdan? El tema del pastor, unido por una misma fe, porque aquí hablamos de diferentes países. Asimismo, el mundo está lleno de diferentes países. Y nosotros tenemos que llevar el evangelio de la paz. Pablo elimina toda distancia étnica, racial, nacional, social, respecto a la relación espiritual con el Señor Jesucristo. Todos los que estamos en Cristo somos coherederos de la gracia de la vida eterna y la promesa del Espíritu Santo, de la renovación a la semejanza de Dios Padre. Todos estamos para ser renovados a la semejanza de Dios. Pero primero tenemos que quitar la dureza de nuestro corazón. Por eso que el Señor nos manda a que circuncidar vuestro corazón. Es decir, quitar la dureza. Él no quiere un corazón de carne, Él quiere un corazón espiritual. Cuando nosotros actuamos en desobediencia, estamos actuando en la carne, no en un corazón espiritual. Cuando tenemos un corazón espiritual, le obedecemos a la voz de Dios, nos mantenemos en comunión con Dios, nos mantenemos en paz con Dios, con nuestros hermanos. Hacemos el trabajo que el Señor quiere, en el cual Él nos llamó, que es llevar el evangelio de la paz. ¿Por qué? Porque viene la gran tribulación. Dice que la gran tribulación es un tiempo de juicio divino sobre un mundo impío que ha rechazado a Jesús. Todo aquel que ha rechazado a Jesús viene ira, pero también es un tiempo donde Satanás vendrá con toda su ira contra los hijos de Dios, contra todo creyente que tiene a Cristo y su palabra. Durante la tribulación habrá mucho sufrimiento por la impiedad del enemigo. Amén. Póngase sobre sus pies. Hemos terminado. Gracias, Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, Señor. Y te glorificamos y te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Señor. En esta hora, Padre mío, Dios mío, te pedimos, Padre, que esta enseñanza, Señor, de hoy, la retengamos, la vivamos, Señor, la pongamos en práctica, Señor. Porque eso es lo que tú quieres, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre, gracias, Señor, por la enseñanza de hoy. Gracias por esta escuela dominical, Señor. Y ahora nos despedimos nunca jamás de tu presencia, Señor. Y despedimos las redes sociales pidiéndole, Padre, que se conecten a las 11:30 en el culto de evangelización y estudio dominical. También le pedimos a las redes sociales, les decimos que el domingo es el Día del Padre. Vamos a celebrar el Día del Padre y lo esperamos a todos. Hagan invitación a todos los padres. Por favor, traigan amigos, a todo el que ustedes quieran. Dios me lo bendiga. Salimos de las redes sociales.